nombre es Jesús Martínez Melgarejo, soy del grupo Imágenes Históricas de San Luis Potosí. Vamos a platicar sobre lo que es el Jardín Colón en el segmento de Ronda por el Ayer. El Jardín Colón se encuentra situado donde anteriormente era el templo y convento de la Merced. Ese templo durante el tiempo de la Reforma fue demolido completamente. Esta parte de aquí, del lado poniente, se encontraba el cementerio, el cual fue el primero que demolieron los liberales. Posterior, la gente se opuso ante esa demolición del templo y no fue demolido inmediatamente. Hasta 2 años después, cuando el general Jesús González Ortega llega a San Luis como comandante y gobernador del estado de San Luis, y él expide un decreto en el cual se ordena la demolición de del templo de la Merced. Y sus argumentos, él decía que simplemente porque había demasiados templos en la ciudad, era un atraso porque a la modernidad, ya se manejaba el término modernidad, porque estaba la calle de Zaragoza, que era la principal en ese tiempo, y estaba, según él, obstruida por el templo y convento de la Merced. Entonces, lo que hizo él fue mandar tumbarlo para conectar la calle de Zaragoza con la calzada de Guadalupe. Es así como se inicia la demolición de un valioso templo que fue en su tiempo muy bonito, teniendo muchas esculturas y retablos finísimos. Posteriormente de la demolición del templo, también el convento que estaba del lado oriente es demolido y queda sola esta parte. Solamente está la conexión de la calle Zaragoza con la calzada de Guadalupe. Durante casi cerca de 25 a 30 años quedó este lugar solo, abandonado, lleno de escombros. Si no es que hasta 1886 que se decide ya hacer el jardín. En ese tiempo se le da el nombre de Jardín y Plaza de la Merced. Es el nombre inicial de este jardín. Y es cuando ya se construye con 4 corredores y que parten del centro hacia los lados. También se construye con las fuentes que había en cada una de las secciones, y nosotros ahorita podemos ver que las fuentes están siendo utilizadas como maceteros cuando originalmente eran unas fuentes. Ya después, en 1892, se acerca el 400 aniversario del descubrimiento de América, y a instancias de los alumnos del Instituto Científico y Literario es como se le pone el nombre de Jardín Colón, para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América. Después, en 1910, para conmemorar el centenario de la independencia de México, es cuando la colonia española de aquí de San Luis manda a construir la torre y el jardín que actualmente nosotros podemos ver, que se encuentra al centro del jardín. Y de ahí, en 1910, con eso es parte de los festejos de aniversario del centenario de la independencia de México. Ya en 1922, 1927 se construye la balaustrada alrededor del jardín, y es como se está actualmente. Posteriormente, en el 53 se hace otra remodelación. En el 91 vuelve el ayuntamiento y el gobierno a hacer la construcción del pretil a todo alrededor del jardín, que es el que podemos ver. Ese más o menos fue construido en 1992. Una cosa muy importante es que este es el paso diario de mucha gente. Por lo consiguiente, en la época de los tranvías también aquí era no era terminal, era una parada de tranvía, el cual venía desde el santuario de Guadalupe. El primer tranvía en ese tiempo eran de mulitas, y venía desde el santuario de Guadalupe, venía toda la calzada y entraba por la calle de Morelos, la que es actualmente calle de Morelos, y ahí continuaba hasta el centro de la ciudad. Después, ya con el tren eléctrico, con el tranvía eléctrico,
se cambia de posición las vías y ya comienzan a circular los tranvías del lado poniente de la calzada. Venía del santuario, aquí daba vuelta y ya continuaba para el centro de la ciudad. Es muy importante mencionar que con el tranvía también se utiliza como transporte de carga y ahí se utiliza para transportar la mayor parte de la piedra de la Sierra de San Miguelito que se utiliza en la construcción de las residencias y casonas señoriales del San Luis. Se construye el mercado Cristóbal Colón. El mercado Cristóbal Colón se encuentra construido en la parte que fue el hospicio y convento y fue demolido eso también y para dar paso al mercado Colón. Este mercado funcionó más o menos alrededor de 50 años. Fue inaugurado el 4 de noviembre de 1891. Como cosa curiosa, el gobernador Díez Gutiérrez festejaba su santo, que era el día 4 de noviembre, inaugurando obras. Una de esas obras fue el mercado Colón, del 4 de noviembre. Posteriormente también inauguraría el Teatro de la Paz también un 4 de noviembre. Esa era la forma de él festejar su santo. El mercado Colón estuvo alrededor de 50 años funcionando. Después ya dejó de funcionar porque se le abandonó, no se le dio mantenimiento y es así como en la década de los 40 lo demuelen para dar inicio a la construcción del mercado Tangamanga, que es el que está actualmente. Y es en ese momento cuando surge el nombre de Mercado Tangamanga, y fue inaugurado el 30 de junio de 1948. En esa inauguración pues fue por el gobernador Gonzalo N. Santos, de muchos recuerdos para la mayoría de los potosinos por las obras que él hizo, pero también por su forma de ser de él. Y él estuvo presente y fue todo un acontecimiento, se transmitió por la radio local, todas las autoridades de ese tiempo asistieron y hasta la fecha, para este año cumplirá el mercado Tangamanga 66 años. Cabe mencionar que el mercado se le sigue conociendo como Mercado de la Merced porque sus orígenes fueron a raíz del templo, que aquí en esta parte estuvo situado el templo y convento de la Merced. Esa es la razón, pero oficialmente se le puso el nombre de Mercado Tangamanga. Vamos a hablar sobre la construcción del jardincito donde se encuentra la estatua a José María Morelos y Pavón. Después de la construcción del mercado Tangamanga, esa parte de ahí había casas, la parte trasera de aquí había casas, son derrumbadas para darle inicio a la construcción del jardín donde actualmente se encuentra la estatua de José María Morelos y Pavón, una obra hecha por el gran escultor Joaquín García Arias y que fue parte de la nueva vista que se le daba a esta zona, ya que al construirse el nuevo mercado, pues la fisonomía cambió totalmente, se continuó la calzada de Guadalupe hacia el centro, pegando aquí en la de Pascual M. Hernández, daba vuelta para dar vuelta a Morelos. Entonces esa fue parte de las obras que se hicieron para la regeneración de la zona. Actualmente el jardín, el pequeño jardincito donde está la estatua de José María Morelos y Pavón está a veces un tanto desapercibida. Es por eso que pues, es importante mencionarla, que fue parte del proyecto de la regeneración de la zona del mercado Tangamanga, así como del Jardín Colón. Bueno, pues gracias por el espacio que nos han dado a Imágenes Históricas de San Luis para seguir divulgando la historia de ese San Luis que ya se fue. Muchas gracias.